el libro en la segunda carta de Corintios, donde hemos estado mirando sobre el tema de la actitud de los creyentes de Corintios para con el apóstol Pablo. Yo les comencé diciendo que esta es una carta donde el apóstol Pablo abre su corazón y le hace saber a la iglesia realmente lo humano que él era, de cómo él se sentía ante ciertas críticas, ante las reacciones de estos hermanos. El tema de hoy le he titulado La puerta trasera para la felicidad. A veces pensamos el dolor, el sufrimiento entra por la puerta de enfrente y nos da en la cara, nos da en el rostro. Y nosotros a veces queremos encontrar la felicidad por esa misma puerta. A veces tenemos que buscar en la puerta de atrás y no necesariamente en la puerta de enfrente. En el sermón me van a ir entendiendo lo que les estoy tratando de decir. Una de las cosas que produce tanto dolor es cuando una relación se rompe. Lo digo en el contexto del apóstol Pablo y los hermanos de Corintios. La realidad que para el dolor físico nos dan una píldora, nos dan una inyección y el dolor se controla por un tiempo. Pero para el dolor que produce una relación rota, no hay una inyección, no hay una píldora que pueda borrar el dolor y el sufrimiento. No hay una cura instantánea para el dolor, para cuando la confianza se rompe, para cuando una promesa no se cumple, cuando hay un rechazo, cuando hay un abandono. No lo hay. Para cuando alguien te dice, ya no te amo. Para cuando un amigo se aleja de tu vida y tú a veces ni sabes por qué. Para cuando el hijo le dice a los padres, te odio. Para cuando el hermano se aleja de ti. No hay una píldora. No hay una inyección para eso. Así que cuando el dolor viene y toca tu puerta de cara, la pregunta que nos debiéramos de hacer es, ¿puedo aún encontrar algo de felicidad? ¿Algo que me motive a seguir adelante? ¿Algo que me mantenga enfocado en mi propósito, en mi sueño? ¿Puedo encontrar algo aún así? Depende de donde lo busques. ¿Cómo tratamos con estas experiencias dolorosas? Hay dos maneras, quizá hay más, pero lo voy a poner en dos formas, quizá muy generales. ¿Cómo tratar con la experiencia del dolor en la vida causada a veces por las personas o por situaciones que nos pasan? La primera es reconocer que el daño que las personas nos causan es el resultado del pecado y de la maldad. Óigalo bien. Es reconocer que el daño que las personas nos causan es el resultado del pecado y de la maldad que existe. Y por supuesto, hay que identificar el pecado y la maldad y luego proveer la oportunidad para el arrepentimiento y la reconciliación. Cuando identificas el porqué, entonces podremos usar el dolor y el sufrimiento como una puerta para quizá la felicidad, aunque es una palabra muy relativa, pero también para la restauración y para el entendimiento. La segunda cosa que puedes hacer cuando el dolor llega de cara, cuando el sufrimiento te llega de cara, es continuar
Permitir que el dolor continúe corrompiendo tu alma y tu vida. Para eso no tienes que hacer nada. Solamente deja que te siga lastimando. Las dos maneras son dolorosas. La diferencia entre la primera que te mencioné y esta es que una es temporal y la otra puede ser permanente, toda tu vida. Esa es la diferencia entre una y otra. Una te lleva a desarrollar una condición hasta crónica, si lo puedes ver, en el espíritu y en el alma. Pueden pasar 30 años, 20 años, y tu espíritu y tu alma todavía está ahí, doliéndose. La otra puede ser como una cirugía pequeña o grande, como usted lo quiera ver, que duele, que lastima, que ofende, pero que sana. Esa es la segunda, produce dolor que es prolongado. ¿Ha escuchado alguna vez la frase duelo prolongado? Es como una enfermedad que puede durar toda la vida. Es como algo que nunca se trata. Y por lo tanto, como nunca se trata, nunca sana. No, pastor, yo no necesito. Hay cosas que se tienen que tratar para que sanen. Tiene que haber algún proceso. Así que es como una enfermedad que puede durarte toda la vida. Es como algo que realmente te va a afectar o te afecta. Ahora, muchas de estas relaciones rotas se dan por pequeños malos entendidos, por palabras hirientes, por falsos rumores que destruyen la reputación de las personas. Algunas se dan por lo que les dije la semana pasada. ¿Qué decían del apóstol Pablo? Había unos que mentían sobre la vida del apóstol Pablo y los creyentes de Corintios lo habían creído y le cerraron su corazón y le estaban cerrando su mente al apóstol Pablo, y él le dolía tanto eso porque habían creído algo que no era verdad, por medias verdades, porque que viene un hijo rebelde y te quebranta el corazón, de un matrimonio roto, de una inexplicable amistad rota. Son 1000 cosas de donde puede venir. Para ilustrarle esto, le voy a contar una historia que leí. Se cuenta que en Escocia hay una de las iglesias más hermosas de piedra y sus cristales con figuras maravillosas. Y que era una iglesia con muchos miembros. Pero por alguna razón, el pastor y la que tocaba el órgano, era una dama, tuvieron una discusión, un conflicto, y no lo resolvieron. Pero ella seguía tocando el órgano y el pastor seguía predicando. Los miembros captaron eso. Y poco a poco la membresía fue para abajo, fue para abajo, fue para abajo. Llegaron a quedar 11 personas y todas eran ancianas. ¿Cómo le hacían para comunicarse? Bueno, el pastor venía temprano, le ponía el sermón en el órgano, se metía a su oficina, la mujer leía el sermón, elegía los cantos, mientras que el pastor estaba en la oficina, ella iba y le ponía los cantos en el púlpito, pero no se comunicaban. Eso es triste. Queridos hermanos de Centro Familiar Cristiano, no hay cosa más grande que destruya a una iglesia: los conflictos sin resolver. Las familias se destruyen por no tener carácter para resolver sus conflictos.
Lo mismo pasa con los matrimonios, con las amistades. Mis hermanos, no podemos ir por la vida cargando situaciones sin resolver, haciendo que la vida se vuelva pesada. Es tiempo de parar y ver si tengo algo contra alguien y darle una solución. Miremos un poco más. La angustia del apóstol Pablo. Lástima que no tenemos la carta que les escribió. Habla de una carta que les envió, pero no sabemos dónde está esa carta. Cómo nos hubiera gustado leerla para ver qué les mandó decir. Pero mire lo que dice el texto, la angustia. Es 2 Corintios 2:4, porque todo comenzó más acá al comienzo. Les escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas. No para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. En este pasaje podemos ver que el apóstol Pablo escribió con una gran tristeza, porque no era un saludo amistoso en la carta. Era una carta muy fuerte para los creyentes. Por lo mismo, porque le habían cerrado su vida. El apóstol Pablo les envió esta carta con Tito. Y después se marchó a Macedonia, acá arriba a Macedonia, a esperar la respuesta de los creyentes de Corintios. Por eso él dice, él sabía que podían reaccionar de una manera, como les dije, o entendían que los que escuchaban del apóstol Pablo, lo que decían del apóstol Pablo, o era causa de la maldad que existía, o realmente lo estaban asimilando que era verdad. Y basado en lo que ellos entendieran iba a ser su reacción. Entonces el apóstol Pablo dice, mire lo que dice: cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes. Pero lo que me gusta es la parte subrayada. Conflictos por fuera. ¿Y qué dice? Temores por dónde? Por dentro. La pregunta es, ¿por qué temores por dentro? Yo a veces creo que Pablo tenía temor de pensar, nomás de ponerse a pensar cuál iba a ser la reacción de los creyentes de Corintios cuando recibieran la carta. O se iban a arrepentir o iban a decir, no, nosotros estamos bien, él es el que está mal. O quizá Pablo quizá pensaba que algunos dijeran, ¿y quién se cree para mandarnos decir tales cosas? Porque la carta no era de un beso en la mejilla, era una gran reprensión por lo que se cree. Así que por eso él tenía angustia en su corazón, tenía temor de que esa relación nunca más se pudiera restaurar, porque él amaba a los corintios, porque él apreciaba mucho la relación, porque él había invertido mucho tiempo ahí y porque él realmente había depositado mucho de lo de él. Queridos hermanos, cuando elegimos no sanar una relación rota, solo prolongamos el dolor. Es como un ácido que va comiendo dentro de nosotros. Ahora, no me malentiendan. No estoy diciendo que en todas las relaciones las cosas resultan como nosotros esperamos. En algunas relaciones pasa lo que pasó con Pablo y Bernabé. Tuvieron una discusión, tuvieron un desacuerdo, pero tuvieron el carácter para sentarse y decir, a ver Pedro, a ver Pablo, a ver Bernabé, está bien, tú dices una cosa, yo digo otra cosa, perfecto. ¿Sabes qué? Dijo Pablo, yo me voy por este lado. ¿Y sabe qué dijo Bernabé? Adiós, pero yo me voy por este lado. Pero hablaron cristianamente. No siguieron juntos por un tiempo, pero sí hablaron del problema. Y a veces, por lo menos, trataron de resolver su conflicto de una manera cristiana. Pero cada uno le dio por su lado. Cada uno tomó su camino diferente.
Usted quizá me dirá, Pastor Fortino, usted no conoce mis problemas. Usted no sabe cómo es mi esposa, mi esposo. Usted no sabe cómo me trata mi hijo, mi hija. Pastor Fortino, usted no entiende cuán imposible es tratar con mis padres. Quizás usted me dirá. Puede ser. Pues puede ser que usted esté en lo correcto. Quizá yo no lo entienda, pero déjeme decirle que ninguno de los problemas que usted encara es solo de esta generación. No. Si usted cree que son los primeros padres que tienen problemas con los hijos, está equivocado. Vaya al Antiguo Testamento. Y muchos padres tuvieron problemas con sus hijos. Y muchos hijos tuvieron problemas con sus padres. Pastor, es que usted no sabe, este hombre es celoso. Si usted cree, vaya al Antiguo Testamento. También había hombres celosos. También había mujeres que hablaban de más. No. ¿Se acuerdan cuando David andaba bailando? ¿Qué le dijo la mujer? Qué bonito te ves siendo el rey bailando. Ay, eres la sensación del pueblo. ¿Qué le dijo la mujer a Job? Maldice a tu Dios y muérete en paz. No, nada nuevo. No, pastor, es que usted no sabe. No, cuando vino Jesús había divorcios, había de todo. Había religiones, había en cantidad. Unos decían una cosa, otros decían otra. Había liberales y había conservadores. Había gentes que iban al templo y había otros que no iban al templo. Había de todo. Piensan que en los tiempos de Jesús todo el mundo iba a la iglesia. ¿De dónde? Todo el mundo andaba sirviendo en la iglesia. ¿De dónde? Por eso Jesús llamaba a la gente a servir, porque faltaba gente. Las viudas no se estaban atendiendo. Problemas. Así que si piensa que son los problemas de nosotros, de nuestros días, son únicos. Ya había personas que tenían sus propios vicios. Había unos que les gustaba robar. ¿Se acuerdan del que estaba Mateo, que estaba cobrando impuestos de más? Sí. Había mujeres dedicadas a la mala vida. ¿Se acuerdan aquella que encontró Jesús en el camino? También había de todo. ¿Cómo ha cambiado? Ha cambiado. No es que no existían esas cosas, ahora se ven de una manera diferente, pero igual nomás se revolcó, pero es la misma cosa. Así que no se tenga lástima. No. Tenga cuidado. Sócrates una vez le aconsejó a sus estudiantes que se casaran con una mujer buena, porque si se casaban con una mujer mala, terminarían siendo filósofos. Y le digo esto pensando en de que siempre hubo problemas matrimoniales. A veces ya digo que también él, cómo me hubiera gustado que te hubiera dicho la otra parte, a la mujer: no te cases con un hombre malo, porque si te casas con un hombre malo, vas a terminar en la miseria. No, hay que poner las dos caras de la moneda. Pero como estaba en aquel entonces el machismo, pero yo pongo mi parte. Porque él dijo nomás cómo sería que si te casaras con una mujer mala. Y la pregunta es cómo le va a una mujer cuando no se casa con un buen hombre. Espérame, hay que ser parejos. Un hombre sabio dijo que el centro de las dificultades de la vida no terminan cuando rompemos con el matrimonio, por decirlo. Los jóvenes piensan: ay, pastor, si cuando yo me case se me van a acabar todos mis problemas. Y los adultos decimos que muchos de los problemas comienzan cuando nos casamos. Estamos todos al revés. Así es, pero el joven, cuando está un joven, dice: yo me voy a casar y todas mis broncas se me van a acabar. Que Dios te bendiga. No, es que es cierto.
Y los adultos hasta le hacen llamar, nos desnucamos, que sí, que es cierto, pues todo eso. Así que mis queridos jóvenes, si quieren permanecer casados cuando se casen, deben de aprender mucho sobre el tema del perdón, sobre el buscar el perdón y cómo reconciliarse uno con otro. Esta es una clave para que una relación continúe, ¿ok? Porque hay ofensas, sí hay ofensas, pero también hay perdón. Y las reconciliaciones son muy sabrosas. Si usted piensa que puede terminar la relación que tiene y encontrar una mejor, las posibilidades de que repita el mismo patrón en la próxima relación son muchas. Es por eso que muchas personas van de relación en relación, regando toda esa desdicha en otras personas, porque no sanan. El moverte de una relación a otra no necesariamente te trae felicidad. Detente, trata los conflictos, trata de darles una solución para que sanen. Eso es encontrar la solución en la puerta trasera. Eso es encontrar un poco de felicidad en la puerta trasera. Ese es el principio. Busca la solución y resuelve, ¿sí?, en lo que esté de tu parte. Pablo les hace una cirugía dolorosa a la iglesia de Corintios. Miren, yo le puse así, una cirugía dolorosa. Sí, porque como que los agarra, los pone en la mesa y los va a operar. Les va a hacer una cirugía y les va a sacar lo que está dañado y los va a volver a coser. Y eso es muy doloroso. A mí me hicieron una cirugía de 5 pocitos que hacen, que te sacan esa que ya me están. Ay, no me podía ni mover. En verdad. Pero bueno, menos mal estaba mi suegra aquí, me ayudaba. No, yo dormía en el sillón. Es increíble cómo duele. Allá en el hospital, no. Yo decía que yo era fuerte, no, hombre. La enfermera hasta se reía de mí, en verdad. Porque yo sentía que me iba a desmayar. Pero miren, problema solucionado. Fue temporal. Pastor, ¿qué si voy con alguien y no quiere reconciliarse? No podemos forzar a las personas a hacer lo que no quieren hacer. Los seres humanos tenemos la libertad de elegir. Usted solo es responsable de lo que le corresponde, de la parte que le corresponde a usted. El apóstol Pablo escribió a los creyentes que radicaban en Roma. Mire lo que les dice. Si es posible. Y en cuanto dependa de ustedes, ¿qué dice? Si es posible. Ahora, yo sé que a veces no es posible. Leí una historia de un aventurero de esos que se avientan la mochila al hombro y agarran para donde les da su gana. Pero esta vez se hizo una canoa y se aventuró al mar. Ay, lo hay de esa gente. Pues en el mar se perdió y fue a dar a una isla. Y allá pasaron muchos años, una isla que no estaba habitada, y pasaron mucho tiempo, y se hizo una casa y aprendió a cazar para sobrevivir. Y un día vio un barco y empezó a prender con piedras la lumbre, y hizo lumbre y empezó aquel fuego y aquel humo, y el barco lo vio y se dirigió ante él. Dijo: vienen a rescatarme. Llegó el capitán, se bajó el capitán del barco y lo encaró de lejecitos. Hola, ¿cómo está? No sé si era en inglés, pero si le estaba en inglés, hey, how are you? Lo que sea. Y le empezó a preguntar cómo había llegado ahí, le contó la historia y le dijo: ¿y cómo le hiciste para sobrevivir? No, aprendí a cazar. Y dijo: hasta me hice mi casa, y le apuntó. Ya el capitán arrendó a ver hacia allá. Dijo: pero ¿cuál es tu casa? No dijo: la del medio. ¿Y la que está a la derecha? Esa es la iglesia donde voy los domingos a adorar. El capitán se sorprendió. Bueno, hasta se hizo una iglesia. Y la otra, la que está a la izquierda.
Dijo, esa es la iglesia que iba antes de que me mudara a la otra. Puede ser. Estaba solo en la isla y salió mal en una iglesia. Y se mudó a la otra iglesia. Le ilustro esto para hacerle ver que hay personas que ni con ellas mismas pueden estar en paz. Yo no puedo creer que se haya mudado de iglesia estando solo, ni para decir que no le cayó el predicador. Pero pasa. Yo entiendo esa parte, que hay gente que tú pones todo tu esfuerzo, pones toda tu actitud y todo tu recurso para llevarte bien con esa persona, y a veces no pasa. No te frustres, tú haz tu parte. Pero una cosa yo le quiero decir a ustedes. Es difícil creer que puede seguir hacia adelante sin resolver sus conflictos y ser feliz. Déjeme decirle que es muy difícil. Si la otra persona no quiere la reconciliación, por lo menos usted queda limpio delante de Dios. ¿Cómo lo sabe, pastor? Te voy a decir un ejemplo. Cuando a José sus hermanos lo vendieron, él los perdonó. Y él siguió su vida, encarando muchas situaciones, pero él no llevaba remordimiento contra sus hermanos, resentimiento contra sus hermanos. ¿Sabe? Cuando los vio años después, y aquellos hombres temblaban, le dijo, no se asusten, yo los perdoné. Yo ya los perdoné. Él ya los había perdonado. Dijo, no tenga este temor. No fueron ustedes, fue Dios quien permitió que yo llegara acá porque había esto, y ya les contó la historia. Pero él no se amargó la vida, él los perdonó, él hizo su parte para estar bien con su Dios. En algún momento hubo reconciliación, pero pasaron años. Y ¿saben una cosa? Con tanto poder él los podía poner hasta en la cárcel, pero no lo hizo. Entonces, Pastor Fortino, ¿cómo lo hago yo? Confiesa. Si tienes que confesar algo, confiésalo. Si tienes que perdonar algo, perdónalo. Y si tienes que restaurar algo, restáuralo. Amén. Si hay algo que confesar, confiésalo. Ve con esa persona, dile, mira, la verdad, así. Sé que no es fácil. La segunda es, si te ofendieron, perdónalo. Y el resultado puede ser la restauración. Eso fue exactamente lo que hicieron los creyentes de Corintios. Ellos pudieron haber elegido algo diferente, pero no fue así. En la historia del apóstol y los creyentes de Corintios hubo muy buenas noticias, porque hubo reconciliación. Dame el texto. Su presencia fue una alegría. Cuando regresó Tito a Macedonia, dice que la noticia que les trajo les animó primero verlo, pero también les animó mucho porque la noticia que traía era muy buena. Cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son, me llené de alegría. Y entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? No lamento haberte hecho esa cirugía. No lamento haberte dicho las cosas que te dije, dice. No lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. ¿Me entiende la ilustración? ¿Por qué le puse una cirugía dolorosa? Porque yo creo que les dijo, miren, arrepiéntanse, si no, quién sabe cómo les va a ir. Ahora dice, me alegro de haberles enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Cuando tú le dices a alguien ciertas cosas, es cierto que en algún momento va a doler, pero si realmente le quieres ayudar a sanar, después te lo va a agradecer. Pablo dice que cuando les envió la carta era como si los tuviera en la mesa de la operación, de la cirugía, quitándoles ese tumor. Los lastimó,
Puede ser. Pero Pablo quizás sabía que sin esa carta, que sin esas palabras fuertes, ellos no iban a reaccionar y se iban a quedar viviendo en ese pensamiento negativo. ¿Cuál era? Ya saben que traían ídolos al culto de ellos, no se habían quitado cosas del mundo. Así que Pablo le da gracias a Dios porque los creyentes de Corintios habían elegido recibir la bendición de la sanidad, la bendición de la reconciliación y del perdón. Pablo termina diciendo esto: dos clases de tristeza que produce, dice, o de dolor. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Esa es una. Pero la otra dice: pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Hay dos clases de dolor. Está el dolor que Dios produce cuando fallamos. Está el dolor que Dios te produce, que te hace sentir triste cuando cometes una falta. Y está el dolor que produce el mundo, las cosas que no son de Dios, que te producen dolor, pero que no te llevan al arrepentimiento. Que te dicen, que te lleva a pensar: ni modo, ya la regué, ya eché a perder mi vida, ya no sirvo para nada. Y está el dolor que dice: perdóname Dios, te arrepientes y sigues avanzando. Entonces dice Pablo, hay tristeza que produce Dios y hay tristeza que produce ¿quién? El mundo. El dolor del mundo nos lleva a decir quizá: no, me hubiera gustado que esto no pasara. No, mis hermanos. ¿Sabe? Los judíos, en las bodas judías, hasta el día de hoy lo hacen. Muchos ponen un vaso de cristal. Y lo que pasa, hermanos, que lo quiebran. El vaso de cristal muchas veces lo zorrajan que se haga 1000 pedazos. Los judíos, el judaísmo no cree mucho en el Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen? Arrojan el vaso de cristal para enseñar que lo que se rompe, ¿qué dice? Ya no se puede, ¿qué? Pegar. Pero en el Nuevo Testamento encontramos, y eso es lo bonito de la gracia de Cristo Jesús, que las cosas que se rompen, Dios las puede restaurar. Las relaciones rotas, Dios las puede restaurar. A veces tenemos que usar diferentes procesos. A veces tenemos que usar, si es necesario, hasta consejería profesional. Pero no importa, es posible restaurarlo. A eso vino Cristo, hermanos, a restaurar la relación del pecador con Dios, a restaurar las familias que están distanciadas, a restaurar el padre, el hijo. Dice, ¿cómo lo sabe, pastor? ¿Qué no contó Jesús la historia del hijo pródigo? ¿Qué no contó Jesús la historia de la mujer? Y que le dijo, ¿dónde está el que no haya pecado, que arroje la primera piedra? ¿No restauró la vida de él? De esa mujer, sí. Se restauró la vida del hijo pródigo, sí. Se restauró la vida del leproso, se restauró la vida del endemoniado, se restauraron tantas vidas del cojo, del ciego. Vidas rotas, Dios las restauró. Eso es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Hay un hombre que se llama George Matheson. Fue un estudiante brillante en la Universidad de Glasgow, Escocia, a la edad de 18 años. Él decidió irse a estudiar, casi termina su escuela, una parte de su escuela. Pensaba irse al seminario, pero antes de eso él tenía dos cosas en su mente: casarse
con su prometida y ser pastor. Y él pensaba, toda mi vida eso va a ser. Cuando terminó su escuela, él se vino con su novia y le dijo que se quería casar con él. Pero para esa edad de 18 años él casi quedó ciego. Entonces cuando él le pidió matrimonio a su novia, le dijo que no, que realmente ella no se quería casar con un pastor ciego, y lo abandonó. Pasaron años y él pensó que las cosas ya se habían restaurado. Como muchos pensamos que yo no tengo que hacer nada, pero las cosas se solucionan con el tiempo. Hay cosas que no se solucionan con el tiempo si no les das el proceso adecuado. Pero dice que su hermana menor después le vino con él y le dijo: hermano, me quiero casar, quiero que tú me cases. Y él en realidad fue pastor, pero no estaba casado. Entonces cuando fue pastor, en el tiempo del pastorado, le dijo: quiero que me cases, hermano, me voy a casar. Y cuando él escuchó esa frase y viera a su hermana que le dijo que se casara, le recordó aquel abandono de la novia, que le dijo: yo me voy a casar con un hombre ciego, con un pastor ciego. Y él cayó en una profunda depresión. Así que fue, la casó, y él no quiso ir a la fiesta, se fue a la casa pastoral y allá estaba en aquella. Leí la historia que dice que ni siquiera hubo, ¿para qué prendía la luz? Pues igual él no miraba. Y en esa puerta trasera de su casa, del templo, él encontró algo maravilloso, que ha sido de mucha bendición para muchos millones de personas, y escribió este canto. Lo voy a compartir con ustedes. Denme un minuto, téngame paciencia, me estoy tomando mi tiempo. Dale, hermano, escuchemos. Dice en su canto: gozo, paz, luz y cruz. Esas son las 4 cosas que él encontró en su situación adversa. Termino con esto. Quizá hay alguien aquí que tiene una relación rota con Dios y nunca se ha conectado con Dios. Mientras que usted rehúse a verse como una persona que necesita arrepentirse de su pecado y recibir el perdón de Dios que Cristo le ofrece, su dolor se le prolongará.
Pero quizá también usted ha experimentado ya el perdón de Dios. Y ya le conoce como su Salvador y sabe lo que significa recibir el perdón, y ahora se encuentra en una relación rota con alguien. Puede decirle a Cristo Jesús: examina mi vida, muéstrame mi pecado. Y si usted nunca le ha recibido al Señor, usted le puede decir: ven a mi vida, Jesús, perdona mi pecado y escribe mi nombre en ese libro de la vida. Póngase de pie, por favor. En lo que usted esté de su parte, viva en paz con todos. Padre mío, te adoramos y te bendecimos, porque eres un Dios maravilloso. Gracias por venir a reconciliarnos. Danos sabiduría, danos entendimiento para poder vivir en paz, para poder pasar por alto las ofensas, para poder seguir tu gran ejemplo, que aun cuando te estaban golpeando, que aun cuando te estaban crucificando, de tus labios salía la frase: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quizá era uno de los dolores más grandes que el ser humano puede vivir, una de las humillaciones más grandes que el ser humano puede vivir. Pero tú callado, siempre pidiendo por los demás. Ayúdanos a poner por encima de todas las cosas personales tu enseñanza, para ser tus verdaderos discípulos y tú te manifiestes en nosotros. Habrá alguien que diga: pastor, haga una oración por mí. Yo voy a orar por usted. Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios me los bendiga. Dios me lo bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, oro por mis hermanos que han levantado sus manos ahí donde están. Tú las vistes, tú sabes quiénes son y tú sabes por qué lo están haciendo. Yo sé que la relación es entre tú y ellos. Te ruego, Padre, que cualquiera sea su necesidad, que tú le perdones y que tú restaures su vida, que le des esa vida nueva que das en Cristo Jesús. Y si hay alguien más que levantó su mano y está ahí, o no levantó su mano y está pidiendo sabiduría y corazón grande para poder seguir avanzando y poder solucionar conflictos, yo te ruego que tú les bendigas y que les des lo que te están pidiendo, en el nombre que es sobre todo nombre. Bendice a tu iglesia, llévanos en paz de este lugar, y de antemano te damos a ti siempre la gloria, la honra y el honor, porque solo a ti te pertenece. En Cristo Jesús oramos, y el pueblo de Dios dice: